Amén. La paz del Señor sea con cada uno de mis estimados hermanos. Pues aquí estamos finalizando y llegando al final, al día final de nuestro primer día de ayuno, la convocación para ayunar, en la cual nos están acompañando nuestros hermanos de la India, hermano Manuel Paul, los hermanos de Filipinas, hermanos de Ecuador, el Ecuador, de Colombia y de México, Estados Unidos, y aquí acompañándonos a mi hijo aquí, Jonathan, que citó también el ayuno con el círculo de él, y mi hijo Efraín también hablé con él, y él también, están los hermanos de Salinas, también están acompañándonos en este ayuno. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. También hermano Elidio, pastor Elidio Avilés, también nos están acompañando en este ayuno. Es lo que Dios quiere, es lo que el Señor. Y estamos mirando el valle, la sombra, literalmente la sombra, dijo el salmista David, la sombra de muerte. Y es exactamente lo que está ahorita cubriendo el mundo y particularmente a los Estados Unidos, la sombra de muerte. Ayer anunció el presidente de que pudiera haber 100,000 hasta 100,000 muertes, mucho llanto, mucho dolor. Y por eso estamos aquí ahora en ayunando, sujetando a la carne, humillarle delante del Señor y pedir al Señor misericordia, pedir al Señor que se compadezca, y decir: Señor, hemos pecado, como oró Daniel, hemos pecado, hemos desobedecido, confesamos nuestros propios pecados personales, los pecados de nuestra familia, los pecados de nuestros padres, los pecados de nuestra nación, los pecados de la iglesia, los pecados del pueblo de Dios, los pecados de la nación. Venamos delante del Señor, como dijo Daniel, no confiando en nuestra propia justicia, mas en tus muchas miseraciones. Eso es lo que está hoy ocurriendo. Se ha estado descubriendo más la veracidad de lo que hubo en China, y lo que ha habido en China están descubriendo que son muchos más. No es verdad las cifras que el gobierno ya lo estaba diciendo varias veces, no es cierto las cifras que dieron. Son miles, múltiples, y aún hablé con un hermano mío, muy amado, muy cercano, un hombre de negocio, hermano americano, y sus cálculos tiene contactos. Me dijo exactamente hace una semana y media lo que hoy vemos en las noticias. Las crematorias en Wuhan estaban 7 o 9 crematorias trabajando día y noche, quemando cuerpos, no se daban abasto, todo por las muertes, miles y miles y miles y miles de muertos, y los cálculos de él fueron 10,5 millones que murieron, que han muerto en China roja. Pero ahora estamos mirando aquí en Estados Unidos, el país intocable, pero ahora llegó a este país, y aquí estamos nosotros, estamos para clamar al Señor, y estoy tan agradecido con el Señor por lo que Él está haciendo con nosotros, con lo que está haciendo con nuestra familia, con mis hijos, con nuestra familia, y estamos unidos como uno ahora en este tiempo, clamando juntos al Señor, ofreciendo sacrificio juntos al Señor. Así que no tengo palabras para expresar el canto del hermano negrito, a Andraé Crouch. Las voces de 1,000,000 de ángeles no pueden expresar mi gratitud. Así que estamos ayunando, ofreciendo. Este es el primer día. Estamos en guerra espiritual. En guerra espiritual, y estamos esperando. Esta es nuestra guerra. La guerra no es carnal. Esta no se pelea con armas naturales, sino que se pelean con armas espirituales. Algunos ya miraron un video que está circulando desde Centroamérica, no sé cuál país, será Guatemala o Honduras, pero un video donde toda la gente, está en la ciudad vacía, todos en cuarentena, y una caravana de los policías, la Policía Federal del país, en caravana con sus carros, vehículos armados con armas, y manejando en caravana por la ciudad, las calles de las ciudades vacías, y es algo impresionante, imponente. Pero adentro está uno de los oficiales de policíacos, con una bocina, tienen una bocina que está hablando al público,
Está diciendo, tenemos armas grandes que pueden destruir, para defender, pero está diciendo, dice, pero estas armas que tenemos nosotros, la policía, no pueden protegerlo. El único que puede protegerlos es el Señor Jesucristo. Qué tremendo mensaje de parte de la Policía Federal de uno de los países centroamericanos. Es lo único. La respuesta es el Señor Jesucristo. La muerte es grande, grande, grande. ¿Qué es lo que viene? El siguiente estado es California, de Nueva York y luego California. ¿Qué se va a hacer? Están indefensos los gobiernos. ¿Quién? ¿A dónde vamos? ¿Con el gobierno, con la policía, con el FBI, con la Policía Federal? Nadie tiene la respuesta. El Señor Jesucristo tiene la respuesta y su pueblo si nos humillamos delante de Él. Así que aquí estamos con fe, creyendo, Señor, clamando al Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, sacrificando nuestro cuerpo para humillarnos delante del Señor, porque Él ha mandado de esa manera que lo hagamos. Y miramos el ejemplo bíblico, cuando había crisis, el pueblo de Dios se convertía al Señor con ayuno y con oración y ruego al Señor. Bueno, eso es lo que está hoy ocurriendo, y que Dios nos dé fuerza para sostener estos 3 días de ayuno y después vamos a continuar. Me dijo mi hijo Efraín que están en una cadena para todo el año, una semana tras semana. Dije, amén, vamos a seguir también juntos, los acompañamos y juntos levantamos nuestro sacrificio al Señor. Y cuando levantamos el sacrificio unido al Señor, Él no lo puede rechazar. Es imposible que rechace cuando sus hijos aquí en la tierra estamos ofreciendo juntos unánimes alabanzas, adoración, ruego, ayuno, lágrimas al delante del Señor. Gracias a Dios por ello. Otros hermanos que también he llamado, he hecho varias llamadas y nos están acompañando. Gracias a Dios por ello. Alabo al Señor. Así que eso es lo que entendemos: juicio sobre la iglesia, juicio sobre Israel y juicio sobre el mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Esa es la verdad precisa. Y el juicio sobre la iglesia y el pueblo de Dios es justo juicio. Es para que nos convirtamos a Él. Es para que dejemos nuestros malos caminos. Y los malos caminos de la iglesia han sido la tibieza y la división, la contienda. Tiene que romperse. Los que me están escuchando ya de varios días saben que en cada video estoy repitiendo esto porque es el mensaje. Hoy voy a entrar en el capítulo 24 de Mateo, pero me importa que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema, cuál es el dilema, qué está pasando, qué responsabilidad tenemos la iglesia. Y la responsabilidad es que hemos sido tibios y hemos estado en contienda y en división. Y digo esto, no temamos en incluirnos nosotros también, predicadores y hermanos, aún los intercesores. Digan, hemos pecado delante del Señor, hemos desobedecido. Así oró Daniel el profeta, hombre justo, piadoso, que oraba 3 veces al día. Sin embargo, no abandonó al pueblo en sus pecados, se identificó con ellos, así como Cristo Jesús no nos abandonó, sino que vino y tomó forma de siervo, de hombre, y participó de carne y sangre para identificarse con nosotros. Es la única manera de salvar a alguien más. Así que nosotros, para salvar a nuestras familias, a nuestros hermanos, tenemos que incluirnos y decir, Padre, hemos pecado, nuestra nación hemos pecado, Señor, hemos desobedecido, hemos sido desobedientes delante de ti, mas ahora imploramos tu misericordia. Y el Señor escuchó la oración de Daniel, porque de otra manera nuestra oración sería una oración de acusación. Ese no es el ministerio del Señor. Hay 2 ministerios: el ministerio de amor y de intercesión, de misericordia, cuando hay humillación y arrepentimiento. Y hay otro ministerio que es el ministerio de acusación. Y el líder del ministerio de compasión y misericordia, para purificar pecados cuando hay arrepentimiento en el corazón, ese es el ministerio del Cordero, el ministerio del Señor Jesucristo. El otro ministerio, dice la Biblia, el acusador de los hermanos, el diablo, es el acusador, acusando. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros nos convertimos en acusadores, estamos participando con ese ministerio. No queremos ser parte de ninguna manera de ese ministerio, y a veces inadvertidamente, en ignorancia,
nos convertimos en apoyadores de ese ministerio, acusando. No, cuando vemos a alguien en pecado, a alguien que está mal, con compasión, oramos al Señor, intercedemos y si tenemos que advertirles y reprenderlo, lo haremos con amor, amonestarles con amor, no con un dedo de acusación, sino con una mano de misericordia. Levántate, hermano, sal de ese lodo cenagoso, sal de aquello, busca al Señor con amor. Ese es nuestro trabajo, mi estimado hermano. Así que aquí estamos en el primer día y cada quien están unos ayunando un día, otros 2 días, otros 3 días consecutivos. Aquí estoy todavía, su servidor. No criticamos a los que no pueden más. En este día mi esposa ya entregó, ya va a ayunar día por día. Yo todavía estoy sosteniendo el ayuno, me siento fuerte para ello, gracias a Dios, y voy a continuar hasta que Dios me dé la fuerza. Estoy orando que me dé fuerza para poder hacer los 3 días consecutivos solamente con agua. Así que Dios bendiga a cada uno, los que están enfermos, los que son ancianos, y pueden ayudar 3 horas hasta mediodía, hasta las 3 de la tarde, las 6, todo, cada uno cuenta, mientras lo estamos haciendo unánimes como hermanos. Lo que yo miro es esto, que Dios está purificando el amor entre nosotros. Él está purificando el amor en nosotros, en amornos. Podemos en la prueba valorarnos unos a los otros como quizás no nos valorábamos antes, pensábamos que amábamos, pero está escrito, más el fin, dice Pedro el apóstol, más el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. 3 cosas: estar conscientes del tiempo en que vivimos y ser templados, ser firmes, no fluctuantes. Y lo último de ese verso es velad en oración. Dispensen un momento, voy a chequear si la cámara todavía está prendida. Ok, estamos bien. Estamos bien, entonces, pero el siguiente verso, ahí en la segunda de Pedro, les voy a dar la escritura para que la tengan ahí, la puedan ustedes después también, la puedan leer, porque es tiempo ahorita de cada quien tenga en su casa servicio, tenga estudio bíblico, oremos juntos. Dice así la escritura, el apóstol Pedro, bueno, lo voy a leer, enseguida lo voy a encontrar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Velad en oración. Mas sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así está escrito, ferviente amor. Y es lo que Dios está haciendo hoy en día. Es la primera de Pedro capítulo 4 y verso 7 y verso 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Punto. Y sobre todo, siguiente verso, sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, mis hermanos, es lo que el Señor quiere que abunde el amor entre nosotros unos y otros, que Él nos ayude, que podamos bajar el orgullo, el ego y morir cada día. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Queremos que Dios oiga y reciba nuestro sacrificio y nuestra oración. No tenemos el lujo de que no nos escuche, sino que estamos haciendo todo purificando nuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Les voy a invitar a que abran su Biblia a Mateo capítulo 24. Mateo 24, comenzamos en esa escritura. Los discípulos, el Señor, en el verso 1 y 2, profetiza la destrucción del templo. Salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Entonces, ¿qué hizo? Profetizó la destrucción del templo. El verso 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal
habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ellos preguntan al Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ocurrir esto, la destrucción del templo? Pero en la mente de ellos, la destrucción del templo iba a ocurrir simultáneamente con la venida de Cristo, y preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser el templo destruido? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ya hemos entendido, mis estimados hermanos, cuando leímos Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, que la venida de Cristo y el fin del mundo son una misma cosa. No son dos eventos separados. La venida de Cristo Jesús y el fin del mundo, o el fin del siglo, el fin del eón, el fin de la era, el fin de la era de la gracia. Entonces es una misma cosa. Y así que no son dos eventos separados, y tenemos la prueba para ello. El Señor lo dijo, que el fin del mundo es la cosecha. Y dijo el Señor, dejen que los hijos de Dios y los hijos del malo permanezcan aquí en el campo, en el mundo, hasta la cosecha, hasta la siega, hasta el fin del mundo, hasta mi venida. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el día, en el día final, el día de la siega, el día de la cosecha, en el mismo día se hace la separación del trigo y la cizaña, de los hijos de Dios y los hijos del malo. Entonces, si ustedes voltean rápidamente para Mateo 13, leemos en el verso 47, más adelante de la parábola del trigo y la cizaña, dice el Señor, estos versos que vamos a leer en el verso 47 confirman lo que leímos en el capítulo 13 de Mateo. Entonces, dice, el trigo será echado al fuego, y entonces ahí dice, los ángeles de Dios juntarán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, o sea, la cizaña, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en el mismo tiempo, en la cosecha, el trigo es cosechado al mismo tiempo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es un día, la venida del Señor es un día horrible y es un día glorioso. Todo depende qué somos, trigo o cizaña, pero somos cosechados al mismo tiempo. Por eso, por lo más terrible de lo que está ocurriendo hoy, de esta plaga, de esta pestilencia, que no cabe en la mente de la gente. ¿Cómo puede ser esto? Está cubriendo al mundo entero. ¿Cómo es esto? Por más terrible que es, no es el fin. Aquí todavía hay oportunidad para arrepentimiento. Aquí todavía hay tiempo para buscar al Señor. Aquí todavía hay tiempo para ponernos en comunión, para reconciliarnos los unos con los otros. Todavía tenemos tiempo aquí. Está el tiempo. Porque cuando llegue el día final, allá no va a haber tiempo. Yo recuerdo hace muchos años, estando todavía en Salinas, en la calle Tyler, donde vivíamos, mis hijos estaban pequeños, y tuve un sueño de la venida del Señor. Y yo me acuerdo que yo caí de rodillas cuando vi que las estrellas caían del cielo, el sol se oscureció, y yo estaba en el techo de mi casa, me acuerdo así en el sueño que tuve, y me acuerdo que yo caí de rodillas y oí una voz que dijo, ya no es tiempo de orar, ya no es tiempo de orar. ¡Qué tremendo! Por eso, porque es tan terrible ese día, tan tremendo ese día, y un día glorioso ese día. Por eso el Señor hoy está juzgando a su pueblo, para que no seamos condenados con el mundo, para que no seamos condenados con la cizaña. Hoy, alguien me ha preguntado, ¿es el fin? No, no es el fin. Estamos muy cerca del fin. Pero esto que está ocurriendo es la misericordia de Dios para la iglesia, para el creyente, para el que tiene oído para oír, porque hay tiempo de arrepentirnos, tiempo de buscar al Señor, tiempo de reconciliarnos los unos con los otros. Esa es la voz de Dios. Preparación, prepárense. Entonces es lo que estamos hoy haciendo, mis estimados hermanos. Entonces el día final, la cosecha es la venida del Señor, es el trigo, es el verano. Como leemos, todas esas expresiones son sinónimas
y están declarando la venida del Señor, en el cual se hará la separación entre el pueblo, los justos y los impíos, los fieles y los infieles. Pero leamos otra escritura en el mismo Mateo capítulo 13 y verso 10, y dice de la siguiente manera, capítulo 13, y versículo 47. Mateo 13, 47. Asimismo, esto que vamos a leer va a confirmar lo que acabo de decir. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que, echada en la mar, saca toda suerte de peces. Así es el reino de los cielos, echada en la mar. Y la mar es las naciones, el mundo, multitudes, dice el Apocalipsis. La mar son multitudes y la red es echada a las multitudes. Será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, a los gentiles. Y luego dice que es echada a la mar, es semejante a la red que, echada en la mar, saca toda la red, coge de toda suerte de peces, buenos peces y tiburones y malos peces, la cual, estando llena. ¿Cuándo se llena? Cuando se termina el tiempo de la predicación del evangelio, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles y fue salvo el último gentil. La red es sacada, la sacan de la mar, de las multitudes, y dice así: la cual, estando llena, la sacaron a la orilla de la mar, y sentados juntaron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Al mismo tiempo, los buenos echados en vasos y lo malo echaron fuera. Trigo y cizaña, el día de la cosecha. Aquí habló en términos de agricultura, aquí habla en términos a los pescadores para que entendieran lo que estaba diciendo, ilustrando con la vida real. Y la gente que era agrícola o eran pescadores entendieron el mensaje. Por eso se repite este mensaje aquí. Dice así: lo cual, estando llena, se llenó, se predicó el evangelio, la puerta se cerró, la sacaron a la orilla y sentados juntaron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será al fin del mundo, al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús: a cerrar la llamada. Está entrando a la cámara. Dice la palabra del Señor, entonces, así entonces sucederá al fin del siglo, al fin del mundo, cuando la red es sacada, la red echada en la mar. La mar representa las naciones, las multitudes, y la red del evangelio. Y cuando se llenó, fue sacado, y al final fueron separados en el mismo tiempo los buenos y los malos. Así también, capítulo 13, y los echarán en el horno del fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Comprendieron. La idea es que todo sucede en un día, el trigo y la cizaña cosechados al mismo día, un día glorioso y un día terrible. La red es echada a la mar, la red es del evangelio, la palabra de Dios. Venid en pos de mí, dijo el Señor a los discípulos, y os haré pescadores de hombres. Les hablaban el lenguaje de ellos. Os haré pescadores de hombres. Habla de la cosecha. Hablaba también a gente que eran rancheros, que eran campesinos, que levantaban cosechas, que plantaban, sembraban el trigo, y les hablaba en sus términos. Y a ellos les habló el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega se hará la separación. Voy a leer una escritura más para confirmar esto, y la leemos en el libro del profeta Malaquías, y nos describe lo mismo. En el mismo día, la venida del Señor, ocurre la separación de los malos y los buenos. La iglesia, ¿cómo es la separación? La iglesia es recogida para recibir al Señor en el aire, y entonces los demás, los que se quedan, los que sufren terrible juicio. Y leemos aquí en Malaquías capítulo 4 y verso 1 y verso 2: porque he aquí, viene el día ardiente,
como un horno, y todos los soberbios, un día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día, ese día, el día de la venida de Cristo, el día del Señor, y aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Qué misericordioso es el Señor, que hoy nos juzga para que no seamos condenados con el mundo. Leamos el verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, en ese día terrible, en ese día como un horno, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El mismo día hay la separación de los que temen su nombre. En el mismo día son destruidos terriblemente, lo decimos con dolor y compasión, los soberbios y los que hacen maldad. En el mismo día es separado el trigo de la cizaña. En el mismo día los hijos de Dios y los hijos del enemigo son separados, unos para ser quemados y los otros para resplandecer en el reino de su Padre. Quiero leer otra escritura que confirma aquí en las epístolas, en la carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, a los tesalonicenses, y el capítulo en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice así. Ya leímos esa escritura, leímos de la fe de los hermanos, donde habla que pasan que la tribulación de ellos era el justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, oigan bien, es un patrón de Dios, a los que los atribulan, causa que en ustedes crezca el amor, crezca a ustedes la fe. Los que los atribulan, Dios usa a los que los atribulan para azotarlos, para que pasen por pruebas y tribulaciones, y consecuentemente su fe crece, son purificados. Es el mismo patrón que vemos en el Antiguo Testamento. Dios usó a Babilonia para azotar a su pueblo, para que su pueblo se humillara, y luego que su pueblo se humilló, los levantó y luego castigó a Babilonia por ver afligido a su pueblo. Miramos eso, y el verso 6 lo declara: porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes, a los que los persiguen. Verso 7. Y a vosotros, hermanos, que sois atribulados, Él dar reposo con nosotros. Él les va a dar reposo, va a dar descanso. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Nos va a dar reposo cuando Él se manifieste en el cielo con los ángeles de su potencia. ¿Cómo va a llegar? ¿En silencio, invisiblemente? No. ¿Cómo va a llegar para recompensar y dar reposo a su pueblo, a los fieles? Verso 8, va a llegar en llama de fuego para darles consuelo, para darles paz a sus hijos, y al mismo tiempo para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viene en llama de fuego para dar reposo a su pueblo y para dar el pago a los que no lo conocieron ni obedecen el Evangelio, los cuales serán castigados. Viene en llama de fuego, lo igual que en Malaquías. Aquí viene el día ardiente. Los que hacen maldad, los que hacen los soberbios, los que hacen maldad serán estopa. Es el mismo retrato que encontramos aquí. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. ¿Cuándo? Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día. He aquí viene el día. En aquel día Él viene y da reposo a sus hijos. Es glorificado en sus hijos. Viene en llama de fuego, y el mismo día que se hace admirable en su pueblo, Él da el castigo a los incrédulos y a los desobedientes, y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El mismo día ocurre todo esto, mi estimado hermano. Tengo más escrituras, pero y vamos a continuar con Mateo
24. Vamos a continuar con Mateo capítulo 24 y regresamos entonces a este capítulo, Mateo capítulo 24. Pero creo que estamos viendo el retrato aquí, la venida de Cristo y el fin del mundo. Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Una misma cosa. ¿Qué es el fin del mundo? Es un día glorioso, es un día terrible, un día horrible, espantoso, un día de niebla, el mismo día. Todo depende de qué somos, trigo o cizaña. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. De ahí comienza el sermón profético, la respuesta. Ellos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y aquí expliqué la última vez que toqué este capítulo, y la siguiente enseñanza vamos a continuar desde el verso 4 en adelante. Pero es muy importante entender la pregunta de los discípulos. Es una sola pregunta, pero contiene siglos de entremedio. ¿Por qué? Porque la pregunta de ellos es, ¿cuándo va a ser el templo destruido? No pasaron ni 40 años en que el templo fue sitiado en el año 70. El templo fue sitiado, Jerusalén, la ciudad fue sitiada. El templo fue destruido, murieron cerca de 1 millón de judíos en ese día. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a todas las naciones. Eso sucedió en el año 70 de la era cristiana. Y el Señor contestó su pregunta, ¿cuándo va a ser el templo destruido? Y el Señor contesta la pregunta en su sermón profético. Vamos a leer dónde. Y luego, la otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El otro acontecimiento ya va cerca de 2000 años que el templo fue destruido, que Jerusalén fue sitiada, ya se cumplió. La otra parte de la pregunta de los discípulos, estamos todavía esperando su venida y el fin del mundo. Y el Señor también da las señales para su venida. Así que el Señor da señales antes que habrían de ocurrir, antes de la destrucción de Jerusalén, del templo y el sitio de Jerusalén. Algunas respuestas del Señor aplican a eso y otras respuestas aplican a la venida del Señor. Y no están en orden cronológico. Voy a explicar cómo debemos entender algo que voy a compartir con ustedes a la siguiente enseñanza, que va a ser mañana a las 6 de la mañana, después de nuestro tiempo de oración, la línea de oración. Dios bendiga a mis hermanos. Hay un grupo de entre 20, 27, 30 hermanos que están orando cada día a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde. Dios bendiga a mi hermano que está a la hora del pastor Rufino, que está a las 2 de la mañana, y en la mañana están mis hermanos que me han apoyado, mi hermano Celso Paz, mi hermano Margarito Paz, mi hermano Mesa, Amador Mesa. Dios les bendiga. Yo entro ahora, estoy entrando, y luego a mediodía hermano Aristeo Valencia, y en la tarde, a las 6 de la tarde, hermano Mario Arredondo. Dios les bendiga. Y ya por años, ahí fielmente orando todos los días, y todas mis hermanas, hermanitas que han estado ahí fieles orando al Señor. Entonces, vamos a leer la respuesta del Señor. Y voy a compartir con ustedes algunas cosas que son importantes para comprender la palabra de Dios, porque si no se entiende la respuesta, la pregunta, no va a entender la respuesta. Así que mi deseo es que Dios les bendiga. Estamos finalizando nuestro primer día de ayuno de estos 3 días que Dios nos ha movido para hacerlo. Y damos gracias a Dios porque sentimos que Él nos está dando la fortaleza. Él nos está, aquí estamos haciendo lo mejor que podemos, humillándonos. Y aquí el día ocupado, yo pensaba que el día se iba a ir más lento, pero se fue muy rápido. Se fue rápido, en verdad. Dije, ahora no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada, no va a haber cocina. Dije a mi esposa, vamos a orar y vamos a cantar, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a guerrear en el nombre de Jesucristo. Así que gracias a Dios por ello, mis hermanos. Les amamos a todos ustedes, les amamos. Comparta una vez más, les animo, comparta el mensaje, hágalo share, comparta con sus amigos, con sus contactos, si cree usted que este mensaje puede ayudar a otros más de nuestros hermanos. Así que Dios les bendiga. Sigamos orando por nuestro país porque está la sombra de muerte sobre el país. Están ya alertando al pueblo para que no esté en shock. Oigan bien, el día de ayer el presidente dijo que puede haber 100,000 muertos. Si esto lo hubiera dicho hace 2 semanas, hubiera sido un espanto. Ahora ya las mentes están más aceptando lo que está encima de nosotros. Llegó a los Estados Unidos, la gran ciudad
que dijo, la leeremos en las Escrituras: yo soy reina, estoy sentada reina, y yo no veré aflicción. Dice el Apocalipsis, está hablando de los Estados Unidos y de la civilización occidental. Estamos modernos, somos educados, y ya no estamos en los tiempos antiguos, somos una civilización moderna, inteligente, con científicos, con sabios, con educación, con dinero, con una economía fuerte, con un gran ejército. Pero dice, nunca veremos nosotros la aflicción. Lo leeremos también los días que están por delante. Pero llegó el día de juicio. No es el juicio final. Esta es una oportunidad para arrepentimiento. En estos días ha habido quienes han entregado al Señor, hay quienes se están bautizando, hay quienes se están entregando al Señor que habían esperado, otros que Dios está levantando de la tibieza, de la carnalidad, y ahora están entregados al Señor. Nos regocijamos con esto. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, que lo profetizó y dijo: yo levantaré, abriré fuentes de aguas, manantiales en los lugares desiertos. Muchas vidas desérticas de gente que un tiempo sirvió al Señor, pero se secaron. Pero el Señor está haciendo que brote agua. Esos desiertos no son desiertos literales, representa hombres y mujeres secos, áridos, muertos, pero Dios levanta de los muertos y está resucitando a quienes se habían apartado del Señor. Nos regocijamos por ello. Esto es misericordia de Dios. Al mismo tiempo, oramos por el dolor terrible que están sufriendo en China, en España, en Irán, en otros países más, y ahora aquí en Estados Unidos. Oremos también por México. México no tiene el sistema médico ni la economía para sostener algo terrible. Dijo un oficial de México: puede pegarnos como un tsunami este virus, que no llegue. Así que estamos ayunando y continuaremos orando, y no podemos parar, sino, como dijo el profeta: por amor de Sión no cesaré, no pararé, y por amor de Jerusalén no cesaré. Así que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Dios les guarde, les amamos, y ánimo en el nombre del Señor, y sigamos confiando y clamando al Señor. Él prometió y dijo: yo sanaré su tierra si ustedes se humillan. Gracias a Dios por su palabra. Shalom, la bendición del Señor sea con ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach Adonai. Amén. Voy a también, me recuerda mi esposa que son las 9:14, y para que no sea muy tarde, dentro de 10 minutos voy a entrar en inglés. En 10 minutos voy a entrar en inglés. I'm going to record another message in English in 10 minutes at 9:25, a las 9:25. Ok. Voy a entrar entonces en 5 minutos. Mi ingeniera me está aquí recomendando que entre en 5 minutos a las 9:20. 9:20. I will begin the message in English also, so that our children, our grandchildren, young people can understand also and be benefited from these messages that we have received from the Lord. Amen. So we'll see you in 5 minutes. Los que quieren entrar en 5 minutos, estaremos dando este mismo mensaje en inglés. Dios les bendiga. Shalom.